¿Aceptas a esta mujer como tu esposa? Sí, acepto. ¿Aceptas a este hombre como tu esposo? Sí, acepto. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Para toda la vida, el matrimonio es un llamado divino. Acompáñanos en la siguiente hora en este programa, donde a través de experiencias encontraremos el rostro de Cristo en nuestra pareja. Para toda la vida. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de su programa Para Toda la Vida. Los saluda su amigo y servidor Alejandro Andonaí Gallegos de la Comunidad Católica de Alianza Nueva Expresión. Me da mucho gusto saludarlos a todos ustedes y también pues desearles de corazón unas felices Pascuas, ¿verdad? No habíamos tenido la oportunidad de vernos, de escucharnos, y este es el momento, ¿verdad?, que el Señor ha puesto para que pues deseemos mi esposa y yo lo mejor para todos ustedes, sobre todo la alegría de la resurrección del Señor, ¿verdad?, en estas Pascuas. Pues felicidades a todos porque el Señor nos ha traído la libertad, nos ha traído la vida, ¿verdad? Y nos ha abierto las puertas del cielo. Nos ha dado una gran oportunidad porque pues Él es amor, nos ama y está derramando su misericordia todos los días sobre todos sus hijos. Como siempre me acompaña mi esposa esta mañana y la saludo con mucho gusto. Muy buenos días, Luz, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días a todos ustedes. Es un gusto poder saludarles a través de esta emisión de Para Toda la Vida. Pues esperamos que como siempre sea un programa de su agrado, sea un programa muy ameno donde todo lo disfrutemos, y los invito pues a que nos llamen aquí a cabina al teléfono 689-7390 91 y 92, y de igual manera pues los invito a que nos escuchen durante toda la programación de Monte María. Claro que sí. Bueno, pues estamos muy contentos, ¿verdad?, de poder seguir sirviéndole al Señor aquí a través de esta frecuencia de Monte María Radio y Televisión, y pues les compartimos que vivimos una experiencia verdaderamente hermosa, verdaderamente rica, humanamente hablando y espiritualmente hablando, en esta Semana Santa que acaba de pasar recientemente, donde pues tuvimos la oportunidad, Darluz, de estar en la parroquia compartiendo, sirviendo, compartiendo las lecturas y viviendo el Vía Crucis, meditándolo, pero sobre todo la misa de la Vigilia Pascual. Luz, ¿cómo estuvo? Platícales un poquito esa experiencia. Así es, pues la verdad fue una experiencia como todos los años, una experiencia maravillosa, donde pues obviamente con más intensidad, conociendo pues lo que está sucediendo en ese momento, el momento de glorioso, el momento de resurrección, pues se vive intensamente. Obviamente pues cada uno tiene su sentir muy personal, y el mío pues fue de mucha alegría y emoción, pero sobre todo realmente de hacerme consciente que el Señor está vivo, que el Señor vive en mi corazón, Él vive en mí, y eso me da la fuerza y el ánimo pues a mí para seguir, tratar de agradarle el día con día y luchar para que pues el reino de Dios se construya aquí en la tierra. Así es, muy bonitas palabras, amor. Entonces, pues vamos a empezar el programa llenos de alegría, llenos de esperanza, ¿verdad? Vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a meditarla, y pues vamos también a hacer esta invitación como siempre lo hacemos, de que esta palabra que estaremos compartiendo es la que mañana domingo se estará proclamando en todas las iglesias católicas en el mundo entero, ¿verdad? Así que pues esta riqueza de la unidad de nuestra iglesia, y sobre todo pues este amor de Dios de alimentarnos a través de su palabra. Así que los dejo en voz de mi esposa Luz Helena con el Evangelio del domingo. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. El mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que le
les había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los 2 discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando, tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿qué cosa? Ellos le respondieron, lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y que lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel. Y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro. No encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles y que le dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, «Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron, diciendo, «Quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer». Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro, con razón nuestros corazones ardían mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales le dijeron, «De veras ha resucitado el Señor, y se le ha aparecido a Simón». Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues este pasaje del Evangelio de San Lucas, ¿verdad? Que nos conocido como el pasaje de los discípulos de Emaús. Esos discípulos que nos pueden bien representar a ti y a mí, ¿verdad? En este camino de la vida que está lleno de pruebas, que está lleno de decepciones. Y la Escritura nos narra cómo los discípulos iban de Jerusalén de regreso a Emaús, tristes, decepcionados, tal vez porque vieron a Cristo morir en la cruz, ¿verdad? Cuando el Señor predicaba el reino de los cielos, cuando sanaba a los enfermos, cuando multiplicaba los panes, cuando resucitó a Lázaro de entre los muertos, no pudo él mismo, desde la visión del judío, desde la visión de los que estaban viviendo esos acontecimientos en el momento, salvarse a sí mismo de la muerte en la cruz. Lo vieron colgado en el madero, lo vieron desangrarse, lo vieron morir. Toda aquella esperanza, toda aquella energía que me imagino se ha de haber suscitado, toda aquella emoción, ¿verdad? De ver en Cristo al libertador, de ver aquel que los iba a salvar de la opresión, del dominio romano, de lo que los iba a salvar de todas aquellas preocupaciones que de alguna manera estaban atravesando las familias de aquellos tiempos. Al verse de pronto en el campo ellos, sin haber hecho algún esfuerzo por sembrar, por cultivar, por procesar algún alimento, en Cristo Él mismo, tan solo por pronunciar la oración, multiplica los panes y los alimenta a todos. Bueno,
Me imagino que el corazón de aquellas personas, ¿verdad? Estaba pues hinchado de esperanza, ¿verdad? De alegría, de decir, wow, hay entre nosotros uno que tiene poder, ¿verdad? Hay entre nosotros uno que nos va en verdad a acabar con la hambruna, a acabar con la enfermedad, a acabar con todos los problemas que estamos teniendo. Sin embargo, muere en la cruz Cristo y ellos, pues desilusionados, tristes, caminan de regreso a Emaús. Sin embargo, la Escritura nos narra cómo la experiencia que ellos viven en ese camino, ¿verdad? Y es de que se encuentran con el maestro, pero no lo reconocen, sino simplemente es como un personaje más que los acompaña en el camino. Y ellos tristes, ¿verdad? Le comparten, oye, pues ¿qué pasa contigo? ¿Por qué tú no estás triste? ¿Que no te acabas de enterar que el Señor fue clavado en la cruz y muerto en el madero? Y el Señor, ¿verdad? Conociendo con ese amor tan grande que Él tiene, la tristeza de los discípulos, con amor los reprende, ¿verdad? ¿Cómo pueden ser tan insensatos? ¿Cómo pueden ser tan de corazón duro? Esas mismas palabras podrían bien el día de hoy ser para nosotros, hermanos, para cada una de nuestras familias, ¿verdad? Para cada uno de los que integramos la iglesia, de los que integramos la sociedad. Qué corazón tan duro, ¿verdad? Qué corazón tan insensato. No hemos entendido el mensaje, no hemos entendido la obra de Cristo, no hemos entendido que Él, ¿verdad?, con su muerte y su resurrección, ha perdonado nuestros pecados, ¿verdad? Nos ha dado la oportunidad de vivir una vida nueva. Cuando estamos viviendo ahorita una vida de pronto que nos quejamos, que nos sentimos cansados, que nos sentimos agobiados, que nos sentimos tristes, ¿verdad? Y Cristo viene y nos dice, oye, yo tengo una vida nueva para ti, una vida diferente, una vida llena de esperanza. Sin embargo, qué insensatos y qué duro de corazón somos. Insensatos porque pues lo que esperaban los discípulos de Emaús es ver que Él bajara del madero victorioso y que no fuera expuesto a la muerte y que no pasara por la muerte, ¿no? Querían verlo como el gran milagro, ahora sí, la gran señal por medio de la cual iban a creer siempre con todas sus fuerzas. Sin embargo, no, Él muere en la cruz. Y entonces el Señor el día de hoy también nos pregunta, oye, ¿qué necesitas tú para creer, verdad? Para entender el mensaje que tengo para ti. ¿Por qué somos tan insensatos y queremos pruebas, queremos cambios inmediatos en nuestras vidas, en las condiciones en las que estamos? Queremos que nuestro hijo salga de un día para otro de las drogas, cuando fue todo un proceso el que lo fue llevando ahí. Y no entendemos que el Señor tiene su propia metodología, y en esa metodología pues estamos incluidos todos nosotros, ¿verdad? En compartir su amor, en compartir su alegría, en trabajar por el reino de los cielos, para que se construya el reino de los cielos. Si no, díganme, ¿qué hijo en verdad podría valorar, verdad, algo cuando se le da de la nada, verdad? Si nosotros como padres muchas veces lo podemos ver con nuestros propios hijos, cuando les damos algún regalo, cuando les damos alguna cosa, y que lo usan como 5 minutos y 10 y luego lo tiran a un lado y lo abandonan. Entonces, ¿cuál sería el beneficio de que el Señor nos diera el reino así, sin un mérito, sin un esfuerzo de parte de nosotros? ¿Lo valoraríamos? Definitivamente no creo, ¿verdad? Pero lo bello de esto es cómo Cristo empieza caminando con ellos a explicarle poco a poco todos los pasajes narrados ya, escritos ya, que los mismos judíos conocían, desde el libro del Éxodo, desde el libro del Levítico, desde el libro de Números, desde el libro de los profetas mayores, de los profetas menores. Cómo es que tenía que Cristo pasar todas esas cosas, porque ya estaba escrito, son cosas que tenían que suceder, ¿verdad? Y se tenían que cumplir. Y cómo la Escritura nos narra que al ir el Señor explicando estas cosas, el corazón de los discípulos de Emaús poco a poco se iba sanando de aquella tristeza, se iba sanando de aquella desilusión, y iba sintiendo ese calor del amor, ese calor de la vida, hasta llegar
a decir al final de la escritura, sentíamos que nuestro corazón ardía, ¿verdad? Cuando el Señor nos explicaba estas cosas. Y el culmen de este proceso de sanación, la Eucaristía, la fracción del pan, donde ya definitivamente se le cae la venda de los ojos a los discípulos y pueden ver ya con claridad, pueden entender las escrituras, pueden entender porque el Espíritu Santo por medio de la Eucaristía ha llegado a ellos, porque el Señor les ha predicado la palabra, porque han puesto atención y han permitido que Dios haga la obra a ellos. Ahora ellos pueden ver. ¿Y cuál es la reacción y cuál es la consecuencia de alguien que su corazón es sanado por Cristo, ¿verdad? Es vivificado por Cristo y además que como hijo de Dios es alimentado por el cuerpo de Cristo? Se regresan a la misión, se regresan al punto original, al plan original de Cristo, que es compartan el Evangelio en todos los rincones del mundo y bautizan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y corren inmediatamente a compartir esta gran experiencia, esta alegría, este gozo con los demás discípulos, porque el Señor resucitó, no se quedó muerto en la cruz, sino que resucitó y está sentado hoy en día a la derecha del Padre. La pregunta es si tú crees. La pregunta es si tú crees en esto que se te ha proclamado el día de hoy. La experiencia de la fiesta pascual, de esa misa de víspera de Pascua, no es otra experiencia que la del discípulo del Maús. Todos aquellos que tenemos la dicha de participar en esta misa tan especial, tan hermosa, diferentes a todas las misas por la forma litúrgica en que se lleva, pero sin embargo es el mismo pan, es el mismo vino, es el mismo Señor, es la misma palabra que se comparte en cada celebración eucarística. Pero qué proceso tan hermoso el de esa misa de vigilia pascual, que si no has tenido la oportunidad, si no te has dado la oportunidad de vivirla, esperemos en Dios que la próxima Semana Santa asistas, ¿verdad? Asistas a esta misa de vigilia pascual, donde se comparten 7 lecturas antes del Evangelio, 7 lecturas que nos van narrando, así como Cristo lo hizo con los discípulos de Maús, poco a poco, todo lo que había de suceder, todo lo que, desde la creación, todo lo que había de suceder para que nosotros reconozcamos al Señor. Cada una de esas 7 lecturas acompañadas de su salmo y acompañadas de una oración. Extensa la misa, pero rica en alimento de la palabra. Y llega el momento culmen donde ya todos los participantes de la misa, después de haber escuchado las 7 citas bíblicas y el Evangelio, escuchamos la predicación del sacerdote para después ser alimentados del cuerpo y de la sangre de Cristo y así salir de esa celebración con los ojos abiertos, con el corazón levantado, con el espíritu reanimado, porque ha sido reanimado por el cuerpo y la sangre del Señor y por el Espíritu Santo que se nos comparte también en el momento de recibir la Eucaristía. Por lo tanto, y como conclusión, somos nosotros los discípulos de Emaús. ¿En qué etapa estás? ¿En qué momento estás? ¿Estás camino a Emaús, triste, agobiado? Encuéntrate con la palabra, busca la palabra, aliméntate del cuerpo del Señor para que regreses al plan original de Dios, que es amar, que es perdonar, que es, claro, sacrificarnos, ¿verdad? Porque vale la pena sacrificarnos por compartir el amor, por compartir la caridad y por construir el reino de los cielos. Con esto, vámonos a un corte musical y no le cambie porque regresamos a su programa Para Toda la Vida. Estamos de regreso en tu programa Para Toda la Vida y pues queremos mandar un caluroso saludo a todos nuestros hermanos de la Comunidad Católica de Alianza Nueva Expresión y a todos aquellos que nos están viendo por la televisión en este momento y también a través de internet. Con mucho cariño, desde aquí, desde los estudios de Monte María Radio y Televisión. Bueno, pues estábamos compartiendo, ¿verdad?, el tema de la Pascua, ¿verdad?,
cómo lo vivimos, qué consecuencias tienen nuestras vidas. Hay una pregunta que hemos estado realizando mi esposa y yo con los hermanos de nuestra comunidad en los diferentes grupos que estamos atendiendo, ¿verdad? De matrimonios o de estudio. Y bueno, y esta pregunta es, bueno, ¿qué efectos, verdad, tuvo en tu vida o qué consecuencias ha traído en tu vida el hecho de que hayas celebrado la Pascua? Y se me hace una pregunta bastante interesante, ¿no? Porque de alguna manera, hemos vivido esta Semana Santa año con año, ¿verdad? Ya tenemos pues años viviendo la Semana Santa y una pregunta interesante es si cada año que la vivimos hay una enseñanza nueva para nosotros y sobre todo una enseñanza que podamos aplicar a nuestra vida, que podamos llevar a la práctica en nuestra vida. Bueno, pues para sorpresa de todos, prácticamente la Semana Santa, pocos son quienes han podido compartir que la han vivido con intensidad. Es triste poder pensar, ¿verdad?, que vivimos la Semana Santa como a veces también vivimos la misa del domingo, no por vivirla, nomás porque es domingo y porque tenemos que ir a misa. Sin embargo, la celebración de la misa no está produciendo nada en el corazón de nosotros. Dios definitivamente derrama, ¿verdad?, abundantemente sus bendiciones en cada uno de nosotros que estamos participando de la misa. Pero esas bendiciones pues no pueden llegar a un corazón que está cerrado, no puede llegar a una mente que está cerrada, no puede llegar a una persona que simplemente está ahí sentada por estar sentado y por cumplir con una obligación o por pensar que estamos cumpliendo con una exigencia de la Santa Madre Iglesia, ¿verdad? Cuando esta experiencia o esta actitud se obtiene precisamente por la falta de conocimiento de qué es lo que está pasando en la Pascua, de qué significado tiene, ¿verdad? ¿Qué consecuencias trae a mí como persona? ¿Qué enseñanza me trae también a mí como persona? ¿Qué efectos tiene en mi vida espiritual? ¿Y qué efectos tiene en mi vida cotidiana? Que al final del día yo creo que sería lo más importante, aterrizar lo espiritual en lo cotidiano. Entonces, compartíamos que pues hay que entender en sí lo que es la Pascua, ¿verdad? Y para esto, pues nos íbamos a leer precisamente como lo hicieron los discípulos de Emaús, un poquito más atrás de las Escrituras, ya desde el inicio, el plan original de Dios, la creación del paraíso, ¿verdad?, que conocemos todos como el paraíso en el libro de Génesis. Este paraíso donde el hombre y la mujer andaban con libertad, andaban en paz, viviendo en armonía con la creación, en armonía entre ellos como personas, ¿verdad? Adán y Eva, en ellos a la vez en armonía, perdón, con el Señor que se paseaba, ¿verdad?, por los jardines del paraíso, y que se ve interrumpida esta relación, ¿verdad?, por consecuencia del pecado del hombre y de la mujer. Este estilo de vida, ¿verdad?, se ve interrumpido. Esta gracia de vivir en esa armonía se ve interrumpido porque Adán y Eva desobedecen y caen en pecado. Y ya desde ahí, ya desde el libro del Génesis, desde el libro de la creación, viene esta promesa de Dios de enviar al Salvador, ¿verdad? Mejor conocido como el protoevangelio, donde el Señor anuncia, ¿verdad?, que el descendiente de la mujer, ¿verdad?, pisará la cabeza del enemigo. Y entonces restaurará este plan original de armonía, de paz entre los hombres con la creación y todos con su creador Dios. Entonces ya desde ahí, ¿verdad?, ya podemos ver que el hombre necesita ser salvado, porque no se puede salvar a sí mismo,
porque ha cometido pecado y está manchado, no se puede limpiar a sí mismo. Por lo tanto, es necesario que Dios tome este proyecto en sus propias manos, y Él, que es libre de pecado, entonces nos pueda limpiar a todos y cada uno de nosotros, sus hijos, para que podamos entrar de nuevo en esta armonía del paraíso. Ahora bien, para poder entender este proceso, pues recurrimos a la historia de salvación y vemos en el libro del Éxodo, ¿verdad?, este maravilloso pasaje de este pueblo elegido por Dios que se encuentra esclavizado en Egipto, ¿verdad?, por el pueblo de Egipto. Este pueblo de Egipto que somete al pueblo de Israel a trabajos forzados, a una mala alimentación, a una vida llena de castigos, de flagelaciones, de trabajos duros, ¿verdad? Y que llega a tal grado esta vida tan fea y tan fuerte en la experiencia del israelita, que clama a su Dios que lo libere. En oración le pide a su Dios que lo libere. Así debería de ser la oración de aquel que vive en pecado, porque aquel que vive en pecado al igual vive como esclavo del pecado, es esclavizado por el pecado y sufre todas las consecuencias de una esclavitud, ¿verdad? Al igual que el pueblo judío lo estaba viviendo en ese momento, en ese entonces. Así que de alguna forma este pueblo clama a Dios, y hoy nosotros debemos de clamarle a Dios su auxilio, su ayuda. Por lo tanto, pues Dios, escuchando la oración de su pueblo, la súplica de su pueblo, determina liberarlo de la esclavitud del pueblo de Egipto, y para esto hace todo un plan y todo un proyecto. Desde que Moisés, ¿verdad?, es liberado de ser asesinado junto con todos los primogénitos del pueblo de Israel por el faraón, que es creado, preparado, educado. Después huye del pueblo de Israel, se encuentra con el Señor en la zarza, le anuncia el proyecto, el plan, y regresa para anunciar la liberación del pueblo de Israel. Así como Moisés anunció, ¿verdad?, y denunció al pueblo de Egipto las injusticias que estaba realizando y solicitó la liberación del pueblo, así hoy Cristo, de la misma manera, a través de su palabra, anuncia y denuncia. Anuncia un reino de Dios, anuncia un reino de amor, un reino de justicia, un reino de paz, y denuncia, ¿verdad?, al pecado, denuncia, ¿verdad?, al pecador, lo ama y lo quiere salvar, pero también le hace ver que está mal, que está cometiendo pecado y que es necesario que dé una vuelta, que crea y que se convierta, ¿verdad?, que se convierta para que pueda disfrutar de la nueva vida y pueda disfrutar de los beneficios de la salvación. Así Moisés va y anuncia y denuncia. El pueblo de Israel cree en él y le sigue. Pero para esto es necesario que vivan la experiencia del paso del Señor, del paso de aquel que vendría con un castigo para el pueblo de Egipto por no escuchar la voz del Señor y de eliminar a cada primogénito de los hijos de Egipto. Sin embargo, para que el pueblo de Israel no sea afectado por este paso del Señor, es necesario que vivan esta celebración de la Pascua, y es necesario que hagan este proceso de matar, ¿verdad?, al cordero, al cabrito, que se lo alimenten en familia, y con la sangre cubran las ventanas, cubran las puertas, porque por donde vaya haciendo el paso del Señor, donde vea esa sangre, perdón, ahí no podrá entrar la muerte a esos hogares. Así que el pueblo de Israel es salvado, es protegido de ese castigo por medio de la sangre del cordero. Y una vez que pasa el Señor, entonces es el pueblo de Egipto quien vive las consecuencias de este paso, y
determina entonces liberar al pueblo de Israel. Aún así lo persigue, y es en el cruce de las aguas, ¿verdad?, del mar, donde viene la liberación ya definitiva, para ya del otro lado del mar estar totalmente libre el pueblo y gozar, ¿verdad?, de ese Dios maravilloso, de ese Dios poderoso, ser gobernados por este Dios, ser un nuevo pueblo que habitará en la tierra prometida bajo una ley que el Señor tiene y que es garantía de que el pueblo prosperará, de que el pueblo estará bien, de que las relaciones entre ellos pues sean sanos. Así, de la misma manera, pues en la venida del Señor, decía San Agustín, también el hombre de la actualidad ha vivido la Pascua, ¿verdad? El paso del Señor, porque el Señor, siendo Dios, siendo el Verbo, se hace hombre y pasa por la historia, pasa por el mundo y muere y regresa a Dios Padre. Viene del Padre y regresa al Padre. Viene todo este proceso de paso de Cristo, ¿verdad? Y al igual que en esa experiencia del Éxodo, al igual Cristo viene, anuncia y denuncia. Ahora lo único diferente es que ahora Él es el sacrificio. Ahora Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ahora es su sangre, ¿verdad?, la que permite que, más bien la que no permite que la muerte llegue definitivamente al hombre y a la mujer que cree en Él y que le obedece, sino que aquel que es alimentado por el cuerpo y la sangre del Señor goza de esta protección, goza de este poder, goza de esta gracia de que la muerte no tendrá victoria sobre él, sino que aquel que cree en el Señor, se alimenta de Él y le obedece, tendrá vida eterna. Este es el anuncio de Cristo, esta es la alegría del Evangelio, esta es la esperanza del cristiano que lo anima, que lo motiva, que lo fortalece en su caminar por este mundo. El del saber de que le espera este reino, este lugar que el Señor mismo ha preparado, donde el mismo Señor le servirá, donde gozará del banquete y donde vivirá de la armonía del plan original de Dios, que es un pueblo que vive en total armonía, todos, con la creación y principalmente con la relación con Dios. Así que esta es la experiencia de la Pascua, esta es la celebración de la Pascua. Cristo, Dios, pasó por el mundo en la persona de Cristo y nos ha dejado su sangre, nos ha dejado su alimento, nos ha dejado su fortaleza, su esperanza, y por lo tanto el cristiano que tiene conciencia de ello, se alegra, se alimenta del Señor, lo obedece, le sigue y ya no va a misa porque está obligado, porque es un requisito de la iglesia, sino que busca la misa para ser alimentado por el Señor, para estar en compañía del Señor, para ser amado por el Señor y para amar al Señor. Anhela el minuto, la hora de asistir y de participar, porque ahí en la misa escuchará la palabra, se alimentará de la palabra, escuchará la predicación, convivirá con otros hermanos bautizados, y en todos y en cada uno de esos signos está Cristo presente. Está Cristo en el sacerdote, está Cristo en la Eucaristía y está Cristo en la asamblea de todos los bautizados que están en oración. Así que, pues la invitación sería esta, hermanos. Aquel que ha entendido la Pascua, que ha vivido la Pascua, es un cristiano que busca alimentarse del Señor y que por lo tanto busca asistir a la Eucaristía no solo en domingo, sino todos los días, todos los días. Así que esperemos en Dios que esa sea un proyecto de vida de todos y cada uno de nosotros. Vamos a otro corte musical, pero no le cambie, regresamos con este tema en su programa Para Toda la Vida. Estamos de regreso en tu programa Para Toda la Vida. Y pues un tema bastante interesante, ¿verdad? La Pascua del Señor, el paso del Señor.
aquí por nuestras vidas. Quiero mandarle un saludo a toda la gente que nos está viendo ahorita por internet. Y que los países que están conectados en este momento son de México. Un saludo pues a todos nuestros hermanos mexicanos, a todos nuestros hermanos de Estados Unidos, de Brasil, de Costa Rica, de Canadá y de Francia. Muchas gracias a todos ustedes por estarnos sintonizando y que Dios los bendiga. Bueno, entonces, una vez que nosotros entendemos, ¿verdad? El sentido del paso del Señor, que es precisamente el podernos salvar porque hemos pecado y nos hemos retirado del plan original de Dios, de vivir, de convivencia con Él. Entonces podríamos decir que la Pascua del Señor, el paso del Señor, tiene dos momentos que son cruciales e importantes y que nosotros debemos de entender y saber. El primero de ellos es la muerte del Señor. Esta muerte, ¿verdad? Que en este momento, como lo hemos visto, por ejemplo, cuando tenemos algún familiar que muere, algún amigo que muere, nos produce tristeza, produce un dolor, ¿verdad? En la muerte del Señor produce un dolor y produce una tristeza, pero no es porque el Señor, ¿verdad? Haya muerto humanamente hablando, que lo vivió de esa manera, sino que ha muerto por consecuencia de mi comportamiento, por consecuencia de mi pecado. Tuvo que Él pasar esto, porque yo tomé la decisión de hacer caso a la tentación, de perseguirla y de caer en el pecado. Y porque he pecado, he lastimado mi relación con Dios, he lastimado mi relación con las personas y he lastimado mi relación con la creación. Y por lo tanto, esa consecuencia de pecado ha tenido que entonces mover a Dios, porque Dios lo que no quiere es que yo muera para siempre, lo que no quiere es que muera por causa del pecado. Lo que Dios anhela, ¿verdad? Porque me ama, es que yo sea salvado, que viva y que regrese, ¿verdad? Al plan original de Él. Y entonces se ve en esta necesidad de enviar a su Hijo para que muera como cordero, como sacrificio, para que por medio de su sangre mis pecados sean lavados, mis faltas sean lavadas. Y la tristeza que debe de producir, ¿verdad?, este momento es el dolor, ¿verdad?, de que mi pecado ha traído esta experiencia para el Señor, ¿verdad? Una experiencia dura, una experiencia de dolor, de flagelación, de corona de espinas, de clavos en las manos y en los pies, de una lanza que atraviesa un costado, de un hombre que se desangra totalmente en el madero, ¿verdad? Pero que no lo hace porque es frágil, que no lo hace porque es cobarde, no lo hace, sino que lo hace porque nos ama, lo hace porque te ama intensamente, lo hace porque está el ardor en su corazón y el deseo fuerte de salvarte, de que regreses al Padre, de que conozcas al Padre, de que te dejes amar por el Padre, porque el Padre te ama muchísimo. Cristo no muere porque lo capturen, sino muere porque se entrega, porque se dona a sí mismo como el sacrificio definitivo, único, último, para que nosotros seamos salvados y perdonados. Y obviamente esto tiene que traer consecuencias increíbles, enormes para la vida de cada uno de nosotros. El segundo momento fuerte, pues es el momento de la resurrección, porque con la muerte de Cristo muere el pecado, pero con la resurrección del Señor, las puertas del cielo se abren para que todos los hijos de Dios, todo aquel bautizado, todo aquel que cree, ¿verdad?, recobre el beneficio, las promesas, el tesoro, la riqueza del reino de Dios. Todas las promesas del reino de Dios se cumplan en la vida de cada hijo de Dios que cree y que sigue al Señor. Y eso es lo que hace la resurrección, una nueva vida. La resurrección es la nueva vida del cristiano, una vida ya no de tristeza, ya no de dolor, sino una vida de reconciliación, una vida de perdón, una vida de trabajo, una vida de sacrificio, una vida
¿por qué no decirlo así? Gloriosa, una vida que al final uno puede decir satisfactoria, porque hemos hecho lo que teníamos que hacer, ¿verdad? Entonces, la Pascua es este paso, la muerte del pecado y la apertura de una nueva vida para cada uno de nosotros. Cada celebración eucarística es una Pascua celebrada, y por eso el cristiano asiste a misa, por eso el cristiano va a misa, se alimenta en la misa, porque ahí el cristiano tiene la oportunidad de dejar el pecado, de morir al pecado y de resucitar con el Señor a una nueva vida. Por eso el cristiano procura la misa, vive la misa y no se conforma con una misa a la semana, sino que procura asistir a más y, si es posible, diariamente a misa. Estas son las grandes consecuencias de la Pascua del Señor, y aterrizándolas le hacía una pregunta: bueno, ¿y cómo puedes aterrizar la Pascua del Señor en tu vida? ¿Verdad? Y un hermano compartía, decía: mira, hermano, yo tengo un trabajo que es muy difícil y del cual reniego mucho porque es en las noches y tengo que atender a mucha gente y es en un horario muy pesado y termino muy cansado. Y yo renegaba, ¿verdad?, de este trabajo hasta el día de hoy. Pero hoy que he entendido la palabra del Señor, hoy que he entendido lo que es la Pascua del Señor, ¿verdad?, y que mi corazón ha sido alimentado por el cuerpo del Señor y por su palabra, hoy entiendo que como cristiano la consecuencia de la Pascua en mi vida es que ahora ofrezco este sacrificio de este trabajo. Le doy gracias a Dios por el don del trabajo y le doy gracias a Dios porque puedo ofrecer este sacrificio para la gloria de Él, ofrecerlo por las necesidades mías y las necesidades de mi familia y las necesidades de los demás. Y entonces, como un hombre renovado, asistir con alegría a este trabajo. Efectivamente así es. Esa es la consecuencia de la Pascua en la vida de cada uno de nosotros. Darle sentido a cada acto de nuestra vida, a todo lo que tenemos que hacer, trabajo, quehacer, estudio, esfuerzo, hasta dormir, hermanos, hasta jugar, darle el sentido de la nueva vida en el Señor resucitado. Y esperando que esto se cumpla en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de cada uno de ustedes, pues que continúen gozando de este tiempo pascual, porque Jesús resucitó. Así que con esto terminamos el programa, hermanos. Nos despedimos con mucho cariño mi esposa Luz Helena y yo, y les deseamos un bonito fin de semana. Y recuerden, mañana los esperamos en misa. Que Dios los bendiga, porque Dios es amor y te ama. Que tengan un buen domingo y fin de semana, mejor dicho. Gracias. Les damos las gracias por habernos sintonizado. Le pedimos a Dios nuestro Señor que llene sus hogares de bendiciones. Esta ha sido una producción de la Comunidad Católica Nueva Expresión, donde juntos construimos la cultura del amor. Continúe con la programación de Monte María Radio y Televisión.